Ya mismo nos comunicamos con nuestro embajador de la Argentina en Japón, el doctor Raúl Dellán. Buenas tardes, embajador, gracias por atendernos. Por favor, cuéntenos las últimas novedades. Buenas noches. Mire, las últimas novedades es que la ciudad está colapsada, sus comunicaciones telefónicas, sus transportes. Digamos, hay mucha gente que vive fuera de la ciudad de Tokio y que viene a trabajar aquí y que no ha podido retornar a sus domicilios, con el agravante de que en muchos casos no se han podido comunicar con sus familias por el tema de que la telefonía celular no funciona, la telefonía fija en algunos casos queda colapsada. Entonces, bueno, han tenido que quedarse a pernoctar aquí en Tokio sin poder volver a sus viviendas. Es el caso de algunas empleadas de la embajada que hicieron el esfuerzo de tratar de tomar un tren para volver a sus domicilios. No lo pudieron hacer, así que ahora están durmiendo aquí en la residencia. También me decían que muchos supermercados ya cuentan con muy pocos alimentos, la gente en previsión a la escasez de la provisión de alimentos por parte de las industrias y demás. Bueno, ha hecho acaparamiento de esto y estas son las dificultades del momento. Hay anuncios constantes por televisión cada 15 minutos de que la gente se aleje de las zonas de peligro de la costa donde puede haber nuevos tsunamis y que se repare en las zonas más alejadas y de mayor altura, al igual que otros mensajes que se refieren a la central nuclear que está en riesgo, donde le han pedido que la gente que está en un radio de 3 kilómetros a la redonda de la central evacúe la zona, y aquellos que están de 3 a 5 kilómetros, bueno, que se mantengan cerrados en sus casas sin salir. Embajador, no manejamos cifras oficiales acerca de la cantidad de muertos, de desaparecidos, más allá de las cifras que estuvimos escuchando de alguna cadena japonesa de televisión. ¿Cuáles son los datos actuales? ¿Qué información maneja? Mire, no, manejo lo mismo que ustedes. Hay cifras de todo tipo. Hay algunas que a mi entender son muy bajas para la dimensión de lo que ha sido este terrible fenómeno de la naturaleza, con lo cual yo creo que lo mejor es esperar a que haya cifras oficiales más fidedignas, seguramente en la mañana de hoy ya, porque acá son las 1 de la mañana, así que ahí seguramente va a haber cifras más creíbles, digamos, más certeras, porque creo yo que la dimensión de este fenómeno lamentablemente ha producido mucho más víctimas de las que se están anunciando. Embajador, ¿qué información tiene sobre argentinos que viven en Japón? Mire, la colonia nuestra aquí en Japón son de 4.500 personas más o menos, y afortunadamente están concentradas en zonas alejadas a donde ha habido el impacto mayor de este fenómeno. La gente nuestra vive y trabaja generalmente en la zona de Tokio, de Osaka, de Yokohama, más hacia el sur del episodio con lo cual tenemos la esperanza de que en esta zona de mayor catástrofe no haya argentinos ahí viviendo, ¿no? Así que, pero esto lo vamos a poder corroborar recién mañana con los registros del consulado. Embajador, ¿dónde estaba usted en el momento en el que se desató el tsunami? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fue su reacción, los primeros momentos? Mire, yo estaba en mi oficina sentado junto con 2 funcionarios que estábamos tratando temas del día, y fue una cuestión muy repentina porque no hubo un aviso previo. Enseguida hubo un gran temblor, se movían los muebles, las puertas se abrían y se cerraban solas, puertas pesadas, o sea que había realmente mucho movimiento, lo que había cosas que se cayeron al suelo, y las paredes realmente, digamos, tenían por lo menos el efecto que uno podía percibir de un movimiento, de una oscilación que hacía pensar cuánto podían durar en esa situación, ¿no? Claro. De no Así ser que no Tokio... hubo tiempo ni siquiera para incorporarse de la silla y salir de la habitación, porque
no era posible mantener el equilibrio parado, ¿no? De no ser Tokio una ciudad preparada de forma antisísmica, quizá hubiera sido mucho peor, embajador. Mire, estoy convencido de eso, porque le digo que este edificio en particular, que fue construido hace 18 años, tiene todas las medidas de seguridad antisísmicas habidas y por haber, y la verdad que los movimientos fueron muy importantes y es un edificio relativamente bajo, de 3 pisos, 4 pisos. Me decía gente que tiene departamentos, funcionarios inclusive, que viven en el piso 10, 12, que lo que fue, digamos, lo que cayó dentro de sus departamentos al suelo fue, bueno, mucho más importante que lo que ocurrió aquí en el edificio de la embajada en sí mismo, ¿no? Por último, embajador. Así que le digo, hay edificios aquí alrededor nuestro que tienen más de 50 plantas, más de 50 pisos, con lo cual, si no hubieran estado preparados, le digo, hubiera sido realmente un desastre, pero terrible. Impresionante. Por último, embajador, queremos saber si hay peligro por estas horas de escape radiactivo teniendo en cuenta el incendio de la central atómica. Mire, el peligro seguramente existe, lo que no estoy en condiciones de confirmarle si ese peligro lo pueden controlar o no. Por lo pronto han pedido que se evacúe a la población en los alrededores, pero digamos esto creo yo que no es suficiente si efectivamente hay una pérdida, ¿no es cierto? Si recuerda el caso de Chernobyl en Rusia, la extensión de la nube radioactiva alcanzó buena parte de Italia, de Francia, de Suiza, ¿no? Así que aquí, si eso ocurriera, sería también una cosa de muchísima gravedad. Embajador Raúl de Jan, muy amable por atendernos. Bueno, mucho gusto. Gracias a usted. Por el Gracias. Gracias. Hasta luego. Las imágenes son realmente impactantes, nunca se vieron de esta manera. Si bien hubo terremotos y tsunamis impactantes también, nunca se logró grabar. Quizá también por estar este tsunami dentro de Japón, un país con alta tecnología, esto ha permitido que se grabe desde helicópteros en distintos lugares como Tokio, también la zona norte afectada por este tsunami. Recordemos que el terremoto es de 8,9 grados de magnitud en la escala Richter, que sacudió la costa noreste de Japón cuando eran las 3 menos cuarto hora local y provocó el tsunami con olas de hasta 10 metros de altura, arrasando con cuanto encontró a su paso, contabilizándose por cientos las posibles víctimas. En la escala de Richter es uno de los terremotos más altos. El más importante de toda la historia fue de 9,5 en el sur de Chile y nunca hubo uno de 10 grados, que sería de consecuencias imprevisibles para todo el planeta. 8,9 el que se registró horas atrás en Japón. Según las autoridades sismológicas, este temblor es el peor que sufrió la isla desde que se hacen mediciones. Además, hay 11 plantas nucleares que dejaron de funcionar automáticamente en el mismo momento en el que se sintió el terremoto, siguiendo las normas de seguridad. A consecuencia del sismo hay 80 incendios activos en todo el país. Entre 200 y 300 cuerpos ya fueron encontrados en una playa de la ciudad de Sendai. Esto lo indicó la prefectura de Miyagi, una de las áreas más afectadas, según informó la agencia Gigi de Noticias. Informó también sobre la desaparición de un tren de pasajeros, un tren completo con un número indeterminado de personas desapareció bajo el tsunami. Bueno, el pánico, el horror de la gente, las imágenes, decíamos, que recorren el mundo son conmovedoras, son escalofriantes. En un ratito vamos a seguir hablando de las consecuencias. Lo que vemos ahora es justamente lo que genera también muchísima preocupación, el incendio en una planta nuclear de Japón, porque justamente la preocupación es que pueda haber material radiactivo fuera de estas instalaciones. De todas maneras, un oficial trabajando en Oganawa declaró a la Televisión Nacional de Japón que se activó la emergencia de energía nuclear. El gobierno japonés quiere así descartar las fugas de material radiactivo. Y ahora vamos a ver imágenes de uno de los aeropuertos. La gente quedó varada, miles y miles de personas paradas en los aeropuertos, imágenes de las oficinas, momentos de registros del temblor desde distintos ángulos en la ciudad, en las veredas, en las
oficinas, centros comerciales. Así se veía el temblor, este terremoto de 8,9 grados en la escala Richter. En un ratito vamos a hablar también de las consecuencias, la actividad en el Parlamento nipón y el momento del temblor. Es un nuevo terremoto para Japón, no el primero y quizá no el último, porque el 20% de los terremotos del mundo afectan a la zona de la isla de Japón. Por eso la previsión y por esa la estructura antisísmica con la que se construyen los edificios en Tokio y en la mayoría de las ciudades. De otra manera hubiera sido una catástrofe aún mayor. Recordemos además que un barco con 100 personas a bordo está desaparecido en las costas de Ishinomaki, lo mismo que un tren repleto de pasajeros. Información que vamos a ir actualizando con el correr de los minutos.